Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Sí, nosotros, por lo que dice el comunicado del fiscal de Roma, el caso central es el caso de la contratación de un barco que su trabajo era hacer perforaciones en el Golfo de Paria, en el proyecto Gran Mariscal Sucre, que es de extracción de gas, un proyecto que se inició las perforaciones sobre el año 2008-2009. Por supuesto, un proyecto emblema de Venezuela de alto impacto en términos de lo que sería la garantía de acceso al gas. Es una zona, la zona de esa limítrofe con Trinidad, con Trinidad y Tobago, con proyecciones inmensas de gas, inclusive o parte del procedimiento estaba asociado a incorporar a Trinidad esa misma explotación. Obviamente son bolsones de gas compartidos en términos del subsuelo compartido, en este caso el subsuelo marítimo, compartido por las aguas territoriales de Venezuela y las aguas de Trinidad y Tobago, donde además se da toda la confluencia con el área que pertenecería, pues, que está en disputa con Guyana. Por lo tanto, evidentemente es un esquema absolutamente estratégico para Venezuela. La contratación de este barco se realizó después que en el año 2009, o principios del 2010, si no, sería cuestión de revisar los datos, se hundió un equipo de perforación, una sonda, en este caso, un sistema de flotante de perforación, que no era un barco como tal, era un sistema diseñado para ese propósito. Creo que inclusive las imágenes quizás pudieran estar en la mente de muchos, porque efectivamente fue un tanto dramático la forma como se fue hundiendo a lo largo de varias horas o varios días. No hubo víctimas, afortunadamente. El personal de PDVSA fue rescatado. Esa sonda había sido alquilada en algún momento a una empresa llamada Avan. El nombre era Avan, pero en todo caso, la sonda en concreto, el sistema de perforación, el nombre era Avanpear, una empresa registrada o domiciliada en la India. Y inexplicablemente, si se quiere, porque aparentemente era un equipo que no estaba en malas condiciones y era bastante nuevo, era diseñado para ese fin. No era una cosa, no era un injerto entre un barco y un sistema de perforación. Era un sistema con todas las garantías de estabilidad. Se hundió y bueno, se perdió, pues. La empresa tuvo que activar todo lo que era el tema de seguros, qué sé yo. Lo cierto es que no hubo víctimas. Fue además muy notorio todo el proceso por el seguimiento que le dio el propio presidente Chávez, que inmediatamente ordenó la restauración de las operaciones de perforación. E inmediatamente, pues en cuestión de semanas, el entonces ministro Rafael Ramírez informó también por los medios públicos, en conversaciones directas con el propio presidente, que ya se había contratado la incorporación de un barco de perforación a una empresa que fue presentada en su momento y sucesivamente, una empresa llamada Petrosaudí. El ministro Ramírez insistió abiertamente y fue preguntado por Chávez en ese sentido, que era una empresa del gobierno o de una empresa nacional de Arabia Saudita, y que sería la primera empresa binacional dentro de la OPEC que facilitaría, pues, que la posibilidad de perforar de este tipo de perforaciones a costa afuera, que son altamente complejas. Pues recordemos que creo que en el año mismo 2010 hubo el accidente en el Golfo de México, que el desastre fue inmenso. En fin, ese barco se comenzó a traer desde el área del mar Mediterráneo. Hay fotos en el momento que venía transitando hacia acá, en el periodo, pues, en que debió haber venido, en la isla de Malta, en la costa de Malta, un puerto de Malta, donde se veían claramente las condiciones, al menos visuales, de un alto deterioro. Mucho óxido, muchos elementos que pudieran hacer, al menos visualmente, dudar del mantenimiento de la embarcación. Lo cierto es que, bueno, sobre el mes de septiembre-octubre terminó de llegar a Venezuela.
Y resulta que, para hacer corto el cuento, porque quizás es uno de los varios casos que tenemos, la cosa es que el barco llegó, se incorporó a perforar y nunca perforó nada. Prácticamente no tuvo ningún tipo de operación durante todo el tiempo que estuvo alquilado, pero además el sobreprecio fue tan grande que el barco pagaba alrededor de $500,000 al día. Es una cosa, $489,000 al día. Una cosa que superaba varias veces, muchas veces, lo que era el promedio de mercado de ese tipo de perforación. Y más con un equipo que había costado, creo que $60 millones, una cosa así, pues. O sea que en cuestión de 4 meses, de 3 meses, recuperaban inclusive la inversión del equipo. La cosa es que el equipo nunca funcionó y finalmente el resultado fue que el fraude la defraudación, pues el daño que se le causó a PDVSA pudiera superar los $1.200 millones en un periodo relativamente corto, algo así como un año, creo que menos de un año. Ese es uno de los casos mejor documentados y donde está efectivamente argumentado, lucrado esta solicitud que se le hizo al gobierno de Italia con respecto a la extradición, y donde evidentemente la vinculación del señor Ramírez, además de otros funcionarios como el propio, el que fue posteriormente ministro y presidente de PDVSA, Jorge del Pino, y de otros personajes que también están involucrados claramente en la contratación irregular absolutamente de esa embarcación. Pero hay un detalle muy importante, además, muy llamativo, que es que resulta que esta empresa Petrosaudí sería el nombre de la empresa, y Saturno sería el nombre de la embarcación de perforación. Petrosaudí resulta que aparece involucrada en otro caso de defraudación multinacional, si se quiere, que fue con un famoso fondo de desarrollo de Malasia. Eso fue un poco posterior quizás a lo que pasó en Venezuela con la sonda, con el sistema de perforación. Y resulta que el dato es muy interesante porque en ese proceso de defraudación sobre el orden de los 4.000 y tantos millones de euros, en este caso, se involucraron por una serie de artistas de talla internacional, como el propio Leonardo DiCaprio. Inclusive la película El Lobo de Wall Street se considera que no solamente fue financiada por estos operadores de ese fondo, sino que además la película es como una especie de alegoría de reivindicación del fraude y de los procedimientos anómalos para obtener el recurso. Incluso en el caso de Leonardo DiCaprio, tengo entendido que uno de los regalos que él recibió, además de haber sido financiada su fundación que tiene que ver con el tema ecológico, el cual sigue siendo como una de las principales banderas de su posicionamiento público, él recibió como parte de esas compensaciones, ese apoyo, un Picasso original, un Picasso que valía cualquier cantidad de dinero. Al final tuvo que devolverlo. Y así como él, estuvo involucrada Miranda Kerr, creo que fue otra de las artistas involucradas, y una de las Kardashian, creo que fue Kim la que estuvo en el asunto. Volviendo. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.